Muy buenas tardes, amigos. Como todas las semanas, soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Liada, desde Lima, Perú. Bienvenidos a todos los amigos que se conectan desde diversas partes del mundo. Hoy, en este ciclo ya, cuarto año, no, tercer año de ciclos de charlas Liada, tenemos ya a un conocido bastante notable aquí en la Liada, que es el profesor Rafael Quirola, desde Buenos Aires, Argentina. Rafael es profesor de astronomía, diplomado por el Observatorio de Meudon de París en astrofísica y mecánica celeste. También es coordinador de la sección astrofísica de la Aliada y profesor en el Planetario de Buenos Aires. Rafael Girola nos va a dar la charla denominada Historia de la medición de la luz y C. Agradecemos también, como todas las semanas, a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores por prestarnos su plataforma Zoom muy gentilmente. Buenas tardes y adelante, Rafael. Bueno, gracias Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, eh, bueno, esta charla vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Se propaga la luz como el sonido o su propagación es instantánea? Esto se había discutido desde la antigüedad, pero hasta ahora ninguna medida había permitido detectar el movimiento sucesivo de la luz. Entonces, en principio, vamos a ambientarnos en la época, en principio, de Galileo Galilei, en la época de Cassini, en la época de Picard y en la época justamente del astrónomo Olaf Ruemer. Pero bueno, para eso entonces vamos a empezar con esta imagen en el cual se puede observar algo en particular que cruza la Vía Láctea, que es justamente el planeta Júpiter, ¿no? Que es el que nos va a través de sus lunas poder justamente ver y responder a la pregunta que se hacía en la antigüedad con respecto a, digamos, la similitud o diferencias entre la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. ¿Por qué Júpiter? Porque justamente por allá en el año 7 de enero del año 1610, Galileo Galilei, que con su telescopio puede detectar justamente las lunas galileanas. Fue muy importante la contribución de su telescopio para el modelo heliocéntrico, muy importante también para comprender, digamos, el tema del relieve lunar y comenzando a determinar las mediciones del relieve mismo de la Luna, alturas y tamaño de los cráteres lunares, y también la observación del grupo estelar, en particular de la Vía Láctea, observando que ciertos lugares nebulosos, en realidad se trataba de una gran cantidad de estrellas. Pero en esta charla en particular lo que interesa es justamente el descubrimiento de las 4 lunas galileanas. Las 4 lunas que justamente a través de su observación fue un respaldo muy convincente para el modelo heliocéntrico. Acá tenemos las 4 lunas y cómo Galileo Galilei sistemáticamente observaba cómo iban cambiando su posición respecto al planeta Júpiter. Aquí tenemos entonces las 4 lunas, las principales del gran conjunto de lunas que contiene este gigante planeta. Y en particular, visto desde la Tierra, vamos a ver qué es lo que pasa con estas lunas respecto a qué pasa con respecto a las lunas en cuanto a la observación que puede ocurrir, visto desde la Tierra, tránsitos u ocultaciones de las mismas. Y qué importancia en aquella época de Galileo tenía la observación sucesiva de estas lunas galileanas. En particular, tiene que ver con la determinación de la longitud, cosa que era un problema, un problema muy importante en aquella época, un problema de la cartografía y fundamentalmente de la navegación, la determinación de la longitud. Es así que justamente Galileo Galilei
a través del estudio de las mismas, infiere que mediante el estudio de cómo van variando y justamente los tránsitos, y en particular las ocultaciones o los eclipses observados de la Tierra por Júpiter, podían entonces de alguna forma determinarse el problema de la longitud. Acá tenemos una imagen de las 4 lunas galileanas. Io es una luna con importante actividad volcánica, es la que está más cerca a la Tierra. Tarda el periodo real, que es muy importante diferenciar el periodo real respecto del periodo observado de Io visto desde la Tierra en diferentes momentos del año, es de aproximadamente 42 horas, un poco más de un día, 1,7 días, podríamos decir. Y es la luna que está más cerca a Júpiter. Acá tenemos una comparación con respecto al tamaño de la luna, de la Tierra y el resto de las lunas galileanas, como la más grande, que es Ganímedes, y después Europa y Calisto, ¿no? Que de alguna manera, bueno, eso ya es la parte geológica, las diferencias y ciertas similitudes que tienen entre sí las lunas. Pero lo que nos interesa acá es más bien la parte, digamos, de la observación que realizó justamente Olaf Roemer a partir de la búsqueda de la determinación de la longitud, que es lo que vamos a hablar en un rato a continuación. Pero volvamos a la época de Galileo Galilei, en el cual la pregunta tenía que ver con digamos, la pregunta de a qué velocidad se propaga la velocidad de la luz. Además, recordemos que, bueno, la óptica es una ciencia muy antigua que proviene prácticamente del antiguo Egipto, y luego es muy interesante ver, digamos, todas las ramas y el grupo de físicos que consideraban de que la luz se comportaba como una onda, como por ejemplo Christian Huygens, o bien, digamos, como partículas, pero visto desde la mirada de Newton, o sea, la mirada corpuscular de la luz, hasta llegar, digamos, a, bueno, la respuesta de ¿es finita o infinita? Se propaga en forma instantánea la velocidad de la luz. Entonces, una experiencia que hizo Galileo Galilei es a partir de 2 colinas, ahí en la región donde él tenía su lugar de estudio, mandó digamos, a un grupo de personas que se instalaran en esas colinas a una distancia aproximada de 2 kilómetros, en el cual, mediante una especie de linterna de la época, para así decirlo, mandaba la iluminación, se abría una especie de puerta del instrumento que podía emitir esa luz para ser recibido en la otra colina, y en el momento de recibirse esa propagación de la luz, se abría la ventana de la otra linterna en la otra colina para medir el tiempo de vuelta de la luz al lugar donde estaba el primer observador. O sea, el tiempo de ida y de vuelta que le demandaba la luz en atravesar desde una colina a la otra y volver a la original. Digamos, bueno, el resultado es que no pudieron lograr una medición cuantitativa, pero estimaron que, bueno, la magnitud de la velocidad de la luz es significativamente muy grande. Pero ¿qué tan grande? ¿Cuál es justamente la magnitud de la misma? Claro está que, bueno, justamente se contrastaba con la velocidad del sonido y la velocidad de la luz, por ejemplo, observando una descarga eléctrica en el cual se veía en forma prácticamente instantánea la recepción de la luz producida por esa descarga y el sonido que le demandaba un tiempo en llegar hasta los receptores que marcaban esa pequeña diferencia. Bueno, justamente estos contrastes hacían difícil poder determinar justamente la cuantificación de la velocidad de la luz.
Y este experimento, por lo tanto, no se pudo lograr la cuantificación, pero sí tener una idea de la propagación finita de una magnitud muy importante, o sea, muy elevada. Entonces, Felipe II, por allá cerca a fines de los años 1500, invita a los científicos digamos, a través de un premio, a que logren cómo poder detectar la longitud de un barco que no es observable desde el lugar en el cual uno está observando, ¿no? Por supuesto. Entonces, este tipo de situaciones llevó al problema de la determinación justamente de la longitud del lugar. Y es así que, bueno, como decíamos recién, Galileo Galilei fue uno de los que comenzó a trabajar con respecto a observar en forma sistemática los eclipses de las lunas de Júpiter, que indicaba que por ese camino uno podría lograr determinar la longitud del lugar. Y es así que Jean-Dominique Cassini, que fue el primer director del observatorio allí de París, bueno, uno de sus grandes logros fue justamente poder determinar la rotación del planeta Júpiter, o sea que comprobó que Júpiter no es estático, sino que gira sobre sí mismo, y tomar como referencia un determinado meridiano de ese lugar. Pero claro, para poder determinar la longitud, le propuso a un ayudante, Jean Picard, que se instalara en otro determinado lugar con respecto a la longitud de este-oeste. En este caso se fue hacia el este, hacia el observatorio de Copenhague, cerca de Copenhague, el observatorio de Uraniborg, donde había trabajado justamente el astrónomo Tycho Brahe. Y bueno, entonces allí comienzan tanto Jean-Dominique Cassini desde París y Picard desde el otro lugar, a observar justamente las ocultaciones de una de las lunas por Júpiter, pasado el mediodía para ambos lugares, pero con una diferencia en cuanto a los minutos, aproximadamente del orden de los 42 minutos, para observar el mismo eclipse en el cual estaba observando Picard y Cassini. Y con esa diferencia de tiempos, de esos minutos, pudieron justamente determinar la diferencia de longitudes, o la longitud que había, digamos, entre esos dos lugares de observación. Pero Jean Picard, en el observatorio, le propuso a un astrónomo danés llamado Olaf Römer que lo acompañara en el trabajo de las observaciones y de los cálculos para poder determinar justamente la longitud. Entonces es ahí donde aparece Olaf Römer en el estudio de las ocultaciones, en particular de la luna Io, por el planeta Júpiter. Bueno, acá tenemos algunas imágenes en las cuales podemos observar la luna Io, cómo proyecta su sombra sobre el planeta Júpiter. Digamos que hay momentos que se puede observar justamente la proyección de la sombra de la luna dirigida hacia el planeta. Y otros momentos que se observa cómo es ocultado por la sombra del planeta, o de acuerdo a cómo esté orientado la Tierra respecto de Júpiter, porque recordemos que, bueno, en principio son dos órbitas en torno al Sol, en el cual, de acuerdo a la oposición y a la conjunción, como se verían las lunas de Júpiter en esos dos momentos, y en un momento intermedio en distintos lugares de la órbita entre esos dos extremos, o sea, la oposición y la conjunción. Porque puede ocurrir que no esté entrando en el cono de sombra, pero visto desde un lugar de la Tierra, se observe la ocultación debido a que quedaron alineados los tres cuerpos, pero que Io está
fuera de la sombra de Júpiter. Bueno, acá tenemos la ocultación de Ganímedes, en este caso por el planeta Júpiter, la luna más grande del sistema solar. Y acá tenemos lo que comentaba recién, ¿no? Es decir, acá tenemos al planeta Tierra, al planeta Júpiter, y acá tenemos las órbitas de distintas lunas con respecto a Júpiter. La imagen que habíamos visto hace un rato de Io proyectando su sombra es visto desde la Tierra como Io está bloqueando la luz solar y proyectando su sombra hacia la atmósfera de Júpiter. Pero desde la Tierra, de acuerdo a cómo esté ubicada respecto al Sol y Júpiter, podemos observar, por ejemplo, en este caso, cómo está entrando cuando está la Tierra alcanzando a Júpiter, Io dentro del cono de sombra. O sea que acá estamos observando a Io, en el cual, visto desde la Tierra, cuando antes de la oposición, o sea, cuando están prácticamente alineados los tres cuerpos, el Sol, la Tierra y Júpiter, entonces se da el caso en el cual, visto desde la Tierra, vemos a Io cómo entra dentro del cono de sombra. En el caso que la Tierra, cuando pasa a Júpiter, vemos lo contrario, vemos cómo emerge Io respecto del cono de sombra. Entonces, bueno, él había hecho los cálculos tomando el periodo de 42 horas y, bueno, también el tamaño el cono que prácticamente por la distancia a la cual se encuentra Io de Júpiter, la podía considerar prácticamente un cono circular y en el cual, bueno, pudo de esa manera determinar aproximadamente el tiempo en el cual de sumergirse dentro del cono de sombra volvía a emerger en el otro extremo del cono de sombra. Y que le daba aproximadamente un tiempo del orden de 2 horas. Pero el tema es que uno está observando el periodo visto desde la Tierra con respecto al periodo real. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, la Tierra cambia en un día, o sea, su posición, y cómo también a la vez cambia Júpiter su posición en un día? Entonces, se puede observar justamente que ahí va a haber una variación en la distancia y que justamente esa variación de la distancia con respecto a la velocidad de la luz va a dar justamente la variación temporal entre, digamos, cuando, digamos, se observa a una determinada distancia y se observa con respecto a la otra distancia. Es decir, visto más ampliamente, lo que acabamos de decir es, bueno, que cuando la Tierra está en la posición A, bueno, se mide, digamos, Roemer hizo los cálculos de cómo se iba a observar nuevamente la ocultación de Io un tiempo posterior. Por ejemplo, supongamos en A, que sería cuando está en oposición, y B, cuando está en conjunción. Entonces, desde A, lo que observaba Roemer es este tiempo que le va a demandar el cono, atravesar el cono de sombra desde A, y luego, cuando esperaba la observación desde B, para ver también el tiempo de la ocultación de Io dentro del cono de sombra, se producía, digamos, un desfasaje temporal, una variación de tiempos. O sea, hay un tiempo medido en A y un tiempo medido en B, en el cual esa variación temporal nos va a dar justamente la variación temporal de acuerdo a las distancias en la oposición y en la conjunción, con respecto a una velocidad, que justamente va a ser la velocidad de la luz. Entonces, en principio, digamos,
si nosotros tomamos el periodo observado y hacemos la diferencia con respecto al periodo real que tiene Io con respecto a Júpiter, nos va a dar justamente una diferencia temporal que es del orden de los 990 segundos, que tiene que ver justamente con el segmento AB, que sería 2 veces la unidad astronómica. Entonces, si yo divido 2 veces la unidad astronómica con respecto a la velocidad de la luz, justamente llegamos al valor de aproximadamente de lo que se mide en la actualidad respecto de la velocidad de la luz, que es del orden de 3 por 10 a la octava metros por segundo. A Rømer le dio una velocidad menor, del orden de los 220.000 kilómetros por segundo, para poder, digamos, determinando la ocultación de Io desde A y desde B, de acuerdo a los periodos observados respecto al periodo real, que es del orden de 1,7 o 42 horas, lo que tarda Io en dar una vuelta alrededor de Júpiter. Entonces, supongamos en A, vamos a pensar en A. En A, la distancia a Júpiter es del orden de 4,2 unidades astronómicas. Sabemos que el periodo es del orden de 1,7 días, lo que tarda Io en dar una vuelta alrededor del Sol. Supongamos ahora que, que el ángulo θ, ahora, supongamos que llamamos θ, ese ángulo que vale 0 grados cuando están alineados de esta manera, se desplazó un ángulo del orden de 1,7 grados. Entonces, de la distancia mínima, vemos que aumentó la distancia. Ya la distancia no es de 4,2 unidades astronómicas, donde la unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, sino que pasó de 4,2, redondeando a 4,203 unidades astronómicas, a 4,2036 unidades astronómicas. O sea que hay una pequeña variación en la distancia. Entonces, haciendo el cálculo de la variación del tiempo con respecto a esa diferencia de distancias, la distancia cuando el ángulo es 0, cuando están alineados, respecto al ángulo cuando se desplazó un pequeño ángulo de 1,74 grados aproximadamente, entonces la variación temporal que se va a observar es del orden es muy pequeña, es del orden de 0,286 segundos. Y en medio año, cuando la Tierra va desde A hasta B, el número total de observaciones que se puede observar de la ocultación de la sombra de Júpiter a Io, o sea, cuando entra dentro del cono de sombra, es dividir los días que da el año, el periodo de la Tierra, de los 365 días aproximadamente, sobre 2, porque es la mitad del año, dividido el periodo de Io, que es del orden de 1,7 aproximadamente. Ese número, si hacemos el cociente, lo que nos va a dar justamente es en medio año la cantidad, digamos, el número total de observaciones que vamos a tener desde A hasta B de Io entrando dentro del cono de sombra, que es de aproximadamente, bueno, concretamente el número entero es 102. Así que bueno, entonces en principio, Olaf Rømer observó la ocultación de Io desde su oposición, θ igual a 0 grados, los tres alineados, y luego, digamos, aquí calculó cuándo nuevamente iba a hacer las observaciones del pasaje de Io dentro del cono de sombra, o sea, cuándo iba a observar nuevamente, por ejemplo, en T', la ocultación de Io por la sombra de Júpiter. Y bueno, cuando la Tierra llega a T',
y observa a Júpiter y espera el momento en el cual Io entre dentro del cono de sombra, no correspondía al cálculo que había determinado, sino que justamente tardó un tiempo, y ese tiempo fue del orden de los 990 segundos, en el cual, digamos, en el cual pudo entonces, a partir de estas dos observaciones, inferir y estimar la velocidad de propagación de la luz, que le dio del orden de los 220 kilómetros por segundo. Y este es el trabajo de las anotaciones que había realizado Römer, en el cual anotaba, digamos, todas las posiciones de las oposiciones que determinó por allá en el año 1678, y que es una carta que le envió a Christian Huygens, que fue uno de los que apoyó los resultados de Olaf Römer sobre la velocidad finita de la luz. Tuvo también Isaac Newton, como Christian Huygens, estuvieron a favor del resultado, o sea, respaldaron los resultados obtenidos por Olaf Römer, pero el que criticó y no estaba convencido del resultado obtenido por Olaf Römer justamente fue el director del Observatorio de París, Cassini. El director Cassini no le cerraba el resultado que había obtenido Römer. En realidad hay que esperar un poco más, al año 1725 aproximadamente, cuando James Bradley, digamos, como la Tierra tiene un determinado movimiento respecto del Sol, y también la luz tiene una determinada velocidad, entonces digamos que el equivalente a lo que ocurre cuando está lloviendo, cómo orientar el paraguas respecto de la lluvia para, digamos, minimizar la cantidad de agua que entra a la persona. Si está lloviendo fuerte, digamos, uno va a inclinar un determinado ángulo que va a estar relacionado con la velocidad de la lluvia en relación a la velocidad de la persona. Si llueve muy fino, también hay que inclinarlo, aunque llueva fino o aunque, digamos, de acuerdo a la velocidad con que uno se desplaza y el grado de precipitación, si es una precipitación importante o es una llovizna, igualmente hay que orientar el paraguas de tal forma de que esa velocidad relativa, digamos, y minimice la cantidad de agua que entra a la persona. En el caso de la Tierra, digamos, como se desplaza a una determinada velocidad v, y la velocidad y las estrellas, digamos, la velocidad de la luz proveniente de las estrellas también, digamos, tiene una determinada cantidad finita, entonces hay que orientar el telescopio no como el paraguas en forma vertical si uno está lloviendo, sino caminando o corriendo, sino el equivalente a estar caminando o corriendo con respecto a la lluvia de luz, en este caso, es inclinar el telescopio un determinado ángulo que va a depender de la velocidad de la luz y de la velocidad del desplazamiento, en este caso de la Tierra, que es del orden de los 30 kilómetros por segundo en torno a la Tierra. Entonces aquí tenemos los resultados, en particular los datos que obtuvo en el año 1671 y 73, que va a ser justamente la base de los cálculos que hizo para determinar, a partir de dos posiciones diferentes, con los periodos relativos y el periodo real de Io en torno a Júpiter, pero visto desde la Tierra, esa variación de la distancia con respecto a C, que le va a dar esa variación de tiempo entre una posición y la otra, indicándole que la velocidad de la luz, en efecto, es una
magnitud finita, medible, y que en sus cálculos le dio del orden de los 220 kilómetros por segundo. A Bradley le dio una velocidad mayor del orden de los 280.000 kilómetros por segundo, o sea, con un error del orden del 5% del valor actual que se estima que tiene la velocidad de la luz en el vacío. Pero claro, cuando, digamos, entonces, justamente por el lado de la física, por supuesto, los físicos hicieron grandes experiencias, como Cornu, Fizeau, inclusive Michelson, para poder medir justamente la velocidad de la luz. Pero en el siglo XIX, cuando se desarrolla la electrodinámica clásica, cuando se formulan las 4 ecuaciones básicas de la electrodinámica clásica, en particular en el vacío, entonces hay 2 leyes fundamentales, en el cual justamente una de ellas, que es la ley de Faraday, en el cual un campo magnético variable induce un campo eléctrico, y la ley de Ampère-Maxwell, que un campo eléctrico variable induce un campo magnético. Entonces, justamente James Clerk Maxwell postula la existencia, digamos, de las ondas electromagnéticas descubiertas a posteriori por Hertz. Pero se conocía ya bastante de las ondas, por ejemplo, las ondas mecánicas, las ondas de sonido, y todas ellas necesitaban algún medio para poder sustentarse, para poder viajar. Entonces, James Clerk Maxwell construye la hipótesis de la existencia en el espacio absoluto de un éter estable, un éter en el cual lo llama el viento del éter, y que la Tierra se mueve en torno a él. O sea que para que se puedan propagar las ondas electromagnéticas, propone la existencia de un medio en el cual puedan viajar las ondas como cualquier otra onda. En realidad, hoy en día se sabe que las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío como una retroalimentación justamente del campo magnético y del campo eléctrico variable, en el cual se propagan, y se determina que la velocidad de propagación del conjunto de las ondas electromagnéticas, que luego los físicos, inclusive astrónomos, van a ir descubriendo las regiones del espectro electromagnético, como Herschel, la región infrarroja del espectro, que viajan todas a la misma velocidad en el vacío, ¿no? Un poco menos de los 300.000 kilómetros por segundo, que va a depender justamente si, digamos, si la luz viaja en un medio, va a depender de tanto de la permitividad magnética como eléctrica, y también de las características intrínsecas del material, en el cual en un medio la velocidad no es menor que la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, en el siglo XIX se construye la hipótesis de que, y además se comprueba, en efecto, mediante las experiencias que se realizan con distintos dispositivos, como ruedas dentadas, con sistemas de espejos, para poder medir, por ejemplo, un sistema de espejos hexagonales, en el cual cuando gira un octavo de espejo proveniente de la luz, entonces reflejándose en un espejo lateral, le da el tiempo para que vuelva a reflejarse en un octavo en la otra cara del octágono, del espejo octagonal, y llegar al receptor, en el cual, por ejemplo, Michelson y Fizeau trabajaron con ese tipo de dispositivos, midiendo la velocidad de la luz. Y o sea, por un lado, Roemer, estudiando a partir del periodo de Io, el relativo y el real, observado de distintos lugares en la órbita terrestre,
supuso, concluyó que debido a cómo se va incrementando la distancia y cómo se ha observado desde la conjunción y la oposición, determina la velocidad de la luz, pero es de carácter astronómico, es decir, el descubrimiento se hace a partir de la necesidad de medir longitudes a través de los eclipses de las lunas jupiterianas, y determínase a través de un juego prácticamente cinemático, y a la vez las ondas electromagnéticas, que Maxwell las reúne en las 4 ecuaciones básicas del electromagnetismo: la existencia de monopolos de cargas eléctricas, la no existencia de monopolos magnéticos y las variaciones de un campo respecto del otro, y que retroalimenta justamente cómo pueden viajar las ondas electromagnéticas en el vacío. Pero ahí le da, digamos, en la experiencia y en el resultado teórico práctico, Michael Faraday, el físico experimental, y James Clerk Maxwell, el físico teórico, que tenían una ardua y una importante comunicación entre ellos, llega a elaborar y a poder unir la electricidad con el magnetismo, que ya venía de una experiencia previa de Webster y Biot y Savart, en el cual van a ser las puertas de llegar a ese resultado de que estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, del orden en el vacío, cercano a los 300.000 kilómetros por segundo. Acá entonces tenemos la Tierra, en el supuesto modelo del hipotético éter, que hay momentos que se mueve en el sentido de cómo se está propagando el éter, otros momentos se mueve en forma perpendicular respecto a cómo se propaga el éter, en otros momentos en el sentido opuesto, y así sucesivamente. El equivalente a, un nadador que está nadando en forma perpendicular a la corriente del agua, y en otros momentos que nada en el sentido contrario, o bien en el sentido a favor de la corriente. Y claro, James Clerk Maxwell habla de esta sustancia misteriosa que permea el espacio absoluto, pero claro, la necesidad de ver si en efecto existe o no. Entonces se va a realizar en el año 1887 un experimento muy importante, también conocido como el experimento gran fallido de la física, pero que fue revolucionario en cuanto a permitir el avance de la física. Por ejemplo, como base de la relatividad especial. Porque en realidad la experiencia, llamada la experiencia de Michelson y Morley, lo que buscaba era el éxito de la existencia de este éter luminoso que propone Maxwell. Entonces, acá tenemos la experiencia de Michelson y Morley, que es el equivalente a pensar en dos nadadores, justamente. Un nadador que viaja, o sea, ¿cuál es? Michelson es un interferometrista. Él justamente logra medir la velocidad de la luz con patrones de ondas a partir de justamente la interferencia. Sabemos que si dos ondas pueden construirse positivamente, pueden generar una interferencia constructiva, en el cual va a dar un patrón de luz, o también luz más luz es igual a oscuridad. Eso significa que también la interferencia puede ser destructiva. O sea que una onda, el máximo de una onda coincide con el mínimo de otra onda superpuestas, y el resultado nos va a dar una franja oscura. En cambio,
si dos valles o dos crestas coinciden, entonces en ese caso lo que vamos a tener justamente es una interferencia constructiva y vamos a tener una secuencia de zonas brillantes y oscuras, un patrón de interferencias a partir de esos paquetes de onda que llegan y se construyen o lo contrario. Entonces, Michelson y un químico llamado Morley se proponen a investigar y a realizar el experimento para ver si en efecto existe, para validar la hipótesis de Maxwell. Entonces, como habíamos visto, la Tierra puede moverse en forma perpendicular o en forma paralela respecto de la corriente del éter, que es el equivalente a pensar en un nadador que se mueva en forma perpendicular o en el sentido del río. Y entonces, lo que uno busca es que si hay dos nadadores y uno nada prácticamente en forma perpendicular y vuelve a la orilla, y la otra persona nada a favor y nada en el sentido contrario al río, los tiempos que le van a demandar uno con respecto al otro van a ser diferentes. O sea que van a llegar con una variación temporal al punto de partida. Y bueno, con ese símil, uno a través de las ondas de luz, también que viaje en forma perpendicular en el sentido, digamos, la Tierra, ¿no? En este caso, que puede estar moviéndose en el sentido, en el mismo sentido que el éter o en el sentido perpendicular. Entonces, a partir de esa idea, construyen este interferómetro en el cual tenemos un espejo semiplateado, semitransparente, en el cual la idea es que, bueno, hayan dos espejos equidistantes al espejo semiplateado, del mismo grosor, para que no haya ninguna diferencia de las propiedades, que tengan las mismas propiedades, para que no haya ninguna diferencia cuando la luz atraviese este medio del vidrio del espejo semitransparente. Entonces la idea es que bueno, haya un observador, el receptor, en el cual mida, digamos, los tiempos que le va a demandar cada rayo llegar hasta el observador. Y lo que esperaban con y lo que esperaban con respecto al equivalente de los nadadores es que bueno, haya un desfasaje indicando indicando que la velocidad de la luz, de acuerdo a las orientaciones, iban a dar tiempos diferentes, y por lo tanto que la velocidad de la luz que hace un camino y el camino de luz en uno de los espejos y el camino de luz en el otro, o sea, uno en el sentido perpendicular y el otro en el sentido como el nadador que nada en el sentido a favor y contrario a la corriente, lleguen desfasados al observador. Y el bloque en el cual estaba sostenido este interferómetro, digamos, con mercurio para permitir justamente que girase, independientemente de la orientación en el cual ponían este dispositivo, con el resultado inicial que les daba una interferencia que indicaban que los dos llegaban a la misma fase, por lo tanto, no había diferencia temporal en el camino de uno y en el camino del otro respecto a los espejos. Esa no diferencia indicaba de que la velocidad de la luz, independientemente de cómo uno esté recorriendo, perpendicular o en el sentido contrario, si existiese el hipotético éter, tendría que dar justamente un desfasaje, tiempos diferentes, como el equivalente a la corriente del agua. Y por lo tanto, como daban tiempos iguales, la velocidad de la luz es la misma, independientemente de cómo uno gire el dispositivo,
y encontrando entonces, o bien que había un problema incompleto en la hipótesis del éter, porque no fue refutado con la primera experiencia. Llevó su tiempo para ver que, en efecto, ocurría esto de que la velocidad de la luz es una invariante que no se propaga en un medio, puede propagarse en el vacío, y por lo tanto la hipótesis de la existencia de un éter luminífero deja de ser válido. Fundamentalmente deja de ser válido cuando se aplican las transformaciones de Galileo, y ahí aparecen las transformaciones de Lorentz. Pero la pregunta es si Albert Einstein tenía conocimiento o no respecto de esta experiencia, y se estima que cuando él construye la relatividad especial y que lo publica en el año 1905, en principio no tendría información, digamos que no tenía, según él, a pesar que después más adelante aparecen ciertas contradicciones, si existía o no el éter luminífero. Pero sí se sabe que en efecto las bases con que se apoya para el trabajo de la relatividad especial trabaja negando la existencia del éter luminífero. Ahora, si conocía o no el trabajo de Michelson-Morley, que este trabajo, por supuesto, va a ser un espaldarazo, o sea que en definitiva va a ser un éxito para el advenimiento de la física a partir de la no existencia del éter luminífero, apoyando justamente la invariancia de la velocidad de la luz, independientemente de la dirección en la cual pongamos el sistema, la luz, o sea, no se suma una velocidad a la velocidad de la luz o se resta, sino que en cualquier dirección nos va a dar la velocidad de la luz. Bueno, acá tenemos con respecto al año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año, algunos objetos astronómicos, o, bueno, por ejemplo, la estrella más cercana, que está en un sistema estelar triple, Próxima Centauri, tarda la luz, es 4,2 años en llegar hasta la Tierra. En el caso del Sol, para cubrir una unidad astronómica, lo hace en 8 minutos. Por supuesto, hubo muchas, después de Römer y de Bradley y de Michelson, y después, por supuesto, todas las experiencias mecánicas de espejos dentados, de espejos octogonales, como Fizeau o Cornu, y se hicieron muchas experiencias para validar y medir y aproximar con mayor precisión la magnitud finita de la velocidad de la luz. Pero la primera medida, que fue realizada por Olaf Römer, a partir de dos posiciones diferentes, de lo calculado y de lo observado, esa diferencia temporal es lo que lo indujo a pensar de que, bueno, lo que pasa es que la luz tarda un determinado tiempo en recorrer el diámetro de la órbita terrestre, y por lo tanto dedujo ese tiempo. Bueno, uno podría decir 1000 segundos, 300 millones dividido 1000 te va a dar 300.000 kilómetros. Eso si uno quiere redondear, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos lo que tarda el Sol a Plutón, o sea, Plutón como receptor de la luz solar lo va a recibir 5 horas a posteriori de lo que fue emitido en el Sol. En el límite de la heliopausa, es del orden de la heliopausa solar, 17 horas, 4,2 años aproxima al Centauri. Al centro galáctico, 28.000 años, la Vía Láctea de Andrómeda, cerca de 2,5 millones de años, y las galaxias lejanas, cerca de 6.000 a 13.000 millones de años. Así que bueno, tenemos la definición de año luz, que es la distancia recorrida en esta cantidad de kilómetros. Desde la Tierra, por ejemplo, acá tenemos con respecto a los planetas, lo que tarda la información de la luz
por ejemplo, la luz reflejada del Sol en cada planeta en llegar hasta la Tierra. Ahí tenemos los tiempos correspondientes para cada uno de ellos. Y en un poco más de un segundo, la luz reflejada del Sol por la Luna que llega a la Tierra cubre por lo menos cerca de 30 tierras para llegar desde la Luna hasta la Tierra, ¿no? O sea, la comunicación de Neil Armstrong, cuando dijo que fue un paso importante para la humanidad, en ese segundo, un poco más de un segundo, recorrió esta cantidad de tierras en ese tiempo, ¿no? Cerca de 384.000 kilómetros. Bueno, acá a la Luna entonces tenemos 1,3 segundos luz, al Sol 8,3, Alfa Centauro 4,4, al cúmulo globular Messier 13 en la constelación de Hércules, 25.000 años luz, se encuentra a esa distancia, y la galaxia de Andrómeda, que es una de las galaxias que se puede ver a simple vista, son 3 que se pueden ver a simple vista, Andrómeda y la gran y pequeña nube de Magallanes, a una distancia de 2,5 millones de años luz. Ahora bien, Bradley había descubierto, digamos, la aberración de la luz, y que eso va a llevar a lo que se denomina la paralaje por aberración de la luz, que tiene las mismas características que la paralaje estelar. Lo que pasa es que una es de índole geométrico, la paralaje estelar, y la otra es de índole óptico, la paralaje dada por Bradley. Pero tienen las mismas características, tienen el mismo periodo, el mismo sentido, pero tienen ciertas diferencias. Con respecto a lo que está aquí presente es la paralaje trigonométrica, es decir, a qué distancia nos tenemos que ubicar para separar la Tierra del Sol en un segundo de arco. Esa distancia, que se denomina la paralaje, equivale a 3,26 años luz. O sea que a 3,26 años luz, un instrumento de resolución de un segundo de arco va a poder separar la Tierra del Sol. Bueno, acá podemos ver la gráfica de cómo se va desplazando la Tierra respecto del Sol y respecto a las estrellas de fondo, que están muy lejanas, por lo tanto tienen una oscilación muy pequeña con respecto a las más cercanas, que cuando uno toma imágenes de la región del firmamento, ve cómo va cambiando la estrella respecto a las estrellas de fondo y puede construir justamente una elipse, si la estrella está en dirección perpendicular al plano de la Tierra, o un segmento si la estrella está en el plano de la Tierra, ¿no? Bueno, no está funcionando, pero acá lo que se vería es que en el primer caso, la paralaje de estas estrellas estarían oscilando, y la que oscilaría más, la que veríamos que tiene con respecto a este plano de fondo, el gris, la que tendría mayor desplazamiento respecto a él, es esta estrella la más cercana, es la que presenta mayor paralaje, a menor distancia, digamos, el ángulo de paralaje es un ángulo, ¿no?, que se mide de acuerdo a la unidad astronómica, visto desde ese lugar, va a ser más grande que las otras dos. O sea que la estrella verde, va a tener una oscilación muy sutil frente a las otras dos. La que más va a presentar una oscilación importante respecto a este plano es la que está más próxima a la Tierra y al Sol. Y de acuerdo a, como dijimos recién, cómo esté orientado la estrella. Si la estrella está orientado en el sentido perpendicular al plano del planeta, en este caso la Tierra, lo que se va a observar es la descripción, la estrella, cómo se mueve respecto de la estrella de fondo, describiendo un círculo o una elipse. En cambio, si la estrella se mueve, si
si la estrella está en el plano de la órbita terrestre, con respecto a las estrellas de fondo, esta estrella, vamos a ver cómo oscila de un lado al otro, moviéndose en forma segmentaria. Y acá tenemos el grupo de las estrellas más próximas. La mayoría son enanas rojas. Tenemos algunas estrellas, como por ejemplo Procyon, que es una estrella que se puede ver a simple vista. Y esta escala de distancias está dado justamente en el parsec, que es 3,26 años luz. Bueno, acá tenemos la primera estrella que se pudo determinar, la paralaje estelar, realizado por Franz Bessel. La estrella es un sistema estelar doble, la estrella 61 Cygni. Pero bueno, excepto Sirio, Procyon y un par de estrellas más, las estrellas más cercanas al sistema solar, del orden de los 15, las que están más cerca, prácticamente todas son, la mayoría, pero son de población de enanas rojas. Bueno, acá tenemos un grupo de estrellas que están a distintas distancias, por lo tanto la luz le va a demandar distintos tiempos en llegar hasta la Tierra. La nebulosa del Orión, que tarda la luz en llegar a la Tierra un poco más de 1300 años luz, un poco más de ese tiempo. Y Rigel y Betelgeuse, del orden de los 700 años luz para Betelgeuse, por ejemplo. Y acá tenemos Alminat, Mintaka, Al-Nilam y Al-Nitak, que conforman las Tres Marías, o el cinturón del Cazador, que también una de ellas está a una distancia del orden de los 850 años luz. Y en el caso de la Vía Láctea, la luz para recorrer de un extremo al otro le demanda aproximadamente 100.000 años. Y el sistema solar, la luz del Sol para llegar al núcleo galáctico o viceversa, le demanda cerca de 30.000 años luz aproximadamente, ¿no? Ese es el tiempo que le demanda la luz de ir de un lado al otro aproximadamente. Pero ¿qué le pasa a la luz cuando pasa por un cuerpo muy masivo? Bueno, una observación crucial para ver que en efecto, y que resuelve el problema que se había observado de Mercurio, del avance del perihelio del planeta Mercurio, de 0,53 segundos de arco por año, es que la gravedad está, tanto como el espacio y el tiempo, la gravedad está relacionada intrínsecamente con el espacio y el tiempo, no están separados, y además tiene que ver con la configuración geométrica de acuerdo a esa distribución de masa en una región local del espacio. O sea, que la geometría va a tener ciertas características de acuerdo al contenido energético o masa que contenga en esa región del espacio, que es así como se generan y cómo se encuentra, porque previamente se habían desarrollado con sus lógicas y sus principios, las geometrías complementarias a la geometría euclídea. O sea que digamos, la luz en la geometría euclídea sigue, de acuerdo al principio de Fermat, el principio del tiempo mínimo, aunque no geométricamente sigue la longitud más corta. Por ejemplo, cuando la luz pasa de un medio al otro, ¿no? Del agua al aire. No va a seguir la longitud de la geometría, que sería un segmento rectilíneo, porque en cada medio se va a propagar en línea recta. Pero si la gravedad se intensifica en una determinada región del espacio, a causa del contenido energético o materia que haya en ese lugar, entonces la geometría va a ser intrínseca de acuerdo a esa distribución de masa o energía, y ya vamos a precisar las geometrías no euclídeas como
la geometría de Riemann, que es donde se apoya justamente la relatividad general, cuando ya entran los sistemas acelerados, o cuando se encuentra la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que siente cuando una persona cae en caída libre? Si siente su propio peso. Entonces, mediante la experiencia de una observación de un eclipse total de Sol, se pudo comprobar en efecto que la geometría es intrínseca, o sea, la geometría como sostén de la estructura del espacio-tiempo a causa eh, de la distribución o masa, de la distribución de masa o energía en una región local del espacio, qué geometría es acorde en esa región. Por ejemplo, el Sol tiene una determinada masa que, en efecto, el eclipse pudo observar cómo la luz sigue el tiempo de mínima acción, pero en vez de seguir una línea recta, como se esperaría en la geometría euclidia, sigue lo que se denomina una geodesia, el camino más corto posible en esa geometría. Entonces vemos cómo la luz es afectada por la gravedad solar, y ya desde este marco teórico, la gravedad ya no es vista, digamos, como la manifestación de la interacción de cuerpos mediante fuerzas, de acuerdo a sus masas, sino que tiene que ver justamente por la curvatura del espacio-tiempo, la geometría acorde a esa situación, según la masa que haya en ese lugar del espacio-tiempo. Porque también, como el espacio es afectado por la gravedad, también el tiempo es afectado por la gravedad. A pesar de que los tic-tac de cada observador que estén en distintos escenarios gravitatorios sea el mismo, pero respecto a uno y el otro, por ejemplo, el que está en la superficie terrestre y otra persona está a una determinada distancia, a una determinada altura, los tiempos de uno respecto del otro van a ser diferentes. Digamos que el tiempo, entre comillas, a pesar de que los tic-tac son iguales para cada sistema de referencia, el tiempo también siente el efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Así que entonces, con esto, vemos cómo a partir de la experiencia de la observación y del cálculo realizado por el astrónomo danés Olaf Rømer, midiendo la finitud de la luz, cómo fue la apertura para los distintos escenarios de cómo se fueron desarrollando las teorías físicas, como por ejemplo la relatividad especial, en el cual los postulados básicos de la misma son que para todos los observadores en movimiento relativo, para todos los observadores en sistemas de referencia, de sistemas inerciales de referencia, relativos uno respecto del otro, o sea que estén a velocidad constante o en reposo relativo, todos van a medir la misma velocidad de la luz. O sea, ver una locomotora en dirección hacia nosotros, que emite unas de luz, que el tren con respecto a las vías tiene una determinada velocidad, cuando nosotros vemos a la máquina, la luz de la máquina no es la velocidad de la luz más la velocidad de la máquina, sino que es la velocidad de la luz. Que de alguna manera la experiencia de Michelson-Morley nos muestra esa característica. O sea, a partir del estudio de las longitudes, como Cassini y Picard encuentran la diferencia de longitudes a partir del eclipse de Io, del mismo eclipse, encontrando la diferencia de longitudes entre París y Uraniborg, es el camino que va a ir llevando a que vamos a encontrar C, por ejemplo, en esta ecuación. Acá, en el denominador, que C denota la velocidad de la luz, lo encontramos en esta ecuación, la ecuación que, por supuesto, le demandó desde el año 1905 para encontrar una respuesta al peso que sentiría, si es que lo siente, a la persona que cae en caída libre, por lo menos hasta el año 1915, y que fue presentado en el año 1916.
con las soluciones. O sea, esta ecuación que relaciona la geometría con la distribución de la materia o energía, tiene sus respectivas soluciones, como por ejemplo, bueno, la expansión del universo, una de ellas, o la existencia de cuerpos colapsados en el cual, digamos, cualquier objeto que pase el horizonte asociado al mismo, eh, inclusive, digamos, si su futuro cae inexorablemente hacia pasando el horizonte de un cuerpo colapsado, no puede, necesitaría una energía infinita para poder volver a salir, cosa imposible, y cae hacia lo que se denomina la singularidad de un agujero negro. O bien la propagación de la interacción de estrellas de neutrones o de agujeros negros orbitando uno en relación al otro, manifestando las perturbaciones espaciotemporales, perturbando el tejido espaciotemporal en el cual se propagan en él mismo las ondas gravitacionales. O bien, como dijimos recién, la expansión o las lentes gravitacionales. O sea que los físicos fueron encontrando una secuencia de respuestas, algunas todavía son teóricas, por ejemplo, los agujeros de gusano, pero las lentes gravitatorias, por allá en el año 1977 se pudieron detectar y hoy en día sirven como grandes lupas, entre comillas, para poder observar el universo mucho más lejano, por lo tanto más joven, y la formación de estructuras en un universo lejano, como por ejemplo las observaciones del telescopio espacial James Webb, o bien, digamos, agujeros negros supermasivos, o agujeros negros de origen estelar, que hoy en día también es un tema de ardua investigación, la naturaleza y el origen de agujeros negros supermasivos, y que sería de alguna manera diferente a la formación de agujeros negros. Hay hipótesis que indicarían, digamos, cómo se podrían formar agujeros negros supermasivos. Que haya consenso o no, todavía está lejos las hipótesis que se están construyendo sobre la naturaleza de los agujeros negros supermasivos. Acá podemos observar que paralelamente a lo que se estaba desarrollando como marco teórico de la física, Edwin Hubble, observando en el año 1924, observando la galaxia Andrómeda, descubre una cefeida y a partir de la misma puede determinar la distancia, o sea, una estrella variable pulsante que varía su periodo de luminosidad, y de esa manera, al determinar esa distancia, pudo determinar que las nebulosas espirales observadas por Besto-Slipher y que había determinado cómo las líneas espectrales producidos por distintos átomos están corridas hacia el rojo, eso significa que se están alejando respecto del observador, determina que son galaxias y a la vez encuentra que las galaxias, digamos en el año 1924, encuentra una relación muy importante entre la velocidad aparente con respecto a la distancia de cómo se van alejando las galaxias vistos del observador, midiendo una tasa que es la pendiente de esas rectas, o sea que los modelos y las observaciones, las curvas que mejor se ajustaban eran modelos lineales, donde la pendiente de esas rectas correspondía a la tasa de expansión, cosa que hoy en día inclusive se trata de medir con mayor exactitud, y además el tipo del universo en el cual, si es un universo plano, el valor que le corresponde a la tasa de expansión del universo. Recordemos que, de acuerdo a el universo no tiene un punto privilegiado en el cual todas las galaxias se están alejando de él, sino que un observador, para él, está observando cómo las galaxias, a medida que se van alejando, la velocidad aparente es mayor. Y lo mismo va a ocurrir con B. Simétricamente, B va a observar que las galaxias se alejan respecto de él. O sea que tanto A y B tienen razón de que tanto uno como el otro van a ver que las galaxias se están alejando respecto de ellos. Y lo interesante es que
¿qué hace, digamos, lo interesante es ver justamente el viaje que hace en esta expansión la luz, ¿no? Bueno, en este caso, por el efecto fotoeléctrico realizado, digamos, por la explicación de cómo se produce el efecto fotoeléctrico, en el cual se encuentra la característica corpuscular de la luz, llamado fotones, paquetes de energía. Entonces, acá lo que se observa es una secuencia de cómo la luz es emitida, por ejemplo, en A, desde esta galaxia. Acá en este recuadrito vemos cómo está comprimido el paquete de onda de la luz que es emitida por esta galaxia en dirección a la Tierra. Mientras tanto, el universo se va expandiendo, el factor de escala se va incrementando, y al incrementarse va estirando el espacio de tal forma de que la longitud de onda del fotón se va incrementando. Es decir, de fotones energéticos comienzan a dilatarse la onda asociada al fotón, y por lo tanto vamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo, debido a la expansión propia del universo, este fotón que fue emitido en esta región del espectro, si hubiese, digamos, un observador acá, vería cómo estas líneas están ya corridas hacia el rojo. Es decir, estaríamos viendo cómo la galaxia, debido a la expansión, desde este lugar inicial hasta este segundo lugar, hubo un corrimiento de las líneas espectrales, indicando de que el espacio se expande y que el fotón sufre la expansión del universo. Así hasta llegar a C, en el cual vemos cómo la longitud de onda se corrió extremadamente hacia el rojo, en el cual nos da mucha información en qué momento fue emitido y a qué distancia puede estar encontrándose hoy esa galaxia, en el cual, por supuesto, no la vemos en la actualidad, sino que la vemos cuando el universo tenía un factor de escala mucho menor al actual, donde las galaxias estaban mucho más próximas entre sí, y que por la expansión propia del espacio, el fotón fue escalonando esa expansión hasta llegar a nosotros, tardando, por ejemplo, 13.000 millones de años luz, pero la galaxia está a otra distancia en el cual esa emisión de luz todavía no tenemos conexión casual con la galaxia hoy, sino que estamos viendo el pasado de la galaxia. Entonces, lo interesante es cómo, a partir de la velocidad de la luz, de la constante de la gravitación universal de Newton, y de este símbolo de H barra, que es lo que se denomina la constante de Planck, se pueden formar lo que se denomina el cubo de las leyes de la física. Por ejemplo, si estamos, se pone 1 sobre c, porque si estamos en la física clásica, estamos considerando que la velocidad de la luz se propaga en forma instantánea, velocidad infinita, y por lo tanto nos da 0. En el origen de coordenadas tendríamos la física clásica, las leyes de Newton. Ni siquiera estaríamos hablando de la ley de la gravitación universal. Hablamos de la ley de la gravitación universal con una propagación instantánea y ausente las características, ausente lo que se denomina la mecánica cuántica, con el H barra, que es la constante de Planck, ¿no? Es la que me relaciona la cantidad de energía de un cuanto con respecto a su frecuencia. Si estamos en la relatividad especial, Michelson-Morley, y las dos leyes fundamentales de la relatividad especial, que todos los sistemas de referencia inerciales a velocidad constante, uno respecto del otro, en reposo relativo, van a medir la misma velocidad de la luz, y a la vez que las leyes de la física son invariantes, es decir, digamos, tanto en un sistema como en otro, si estamos haciendo la experiencia, los resultados de la misma experiencia van a ser idénticos. Y la relatividad general y la física clásica de Newton, cuando aplicamos la ley de la gravitación universal de Newton, es que ya estamos considerando una constante fundamental, que es la constante de la gravitación universal de Newton, en el cual de las 3 leyes se agrega ya la ley de la interacción gravitatoria entre 2 cuerpos de masas
de un par de masas y la distancia que los separa. En cambio, la relatividad general está considerando la gravedad, pero con una velocidad finita. O sea, la relatividad especial, velocidad finita, pero no considera la gravedad o el equivalente a la aceleración, y la relatividad general, por el principio de equivalencia, nos iríamos a este punto, a este vértice de este cubo. Y, y la mecánica clásica sería no considerar la gravedad, pero sí la constante de Planck, y a la vez, si consideramos la constante de Planck y la gravedad de Newton, entramos en la región de la gravedad cuántica no relativista. Y si trabajamos con la relatividad especial y la constante de Planck, bueno, ahí trabajamos, por ejemplo, la ecuación de Dirac, estaríamos dentro de la teoría cuántica la teoría cuántica de campos, ¿no? Y bueno, y este es el punto en el cual todavía hay una gran incertidumbre, y cómo unificar justamente la constante de la gravedad con la mecánica cuántica y con la relatividad. Bueno, entonces vemos que la historia de la velocidad de la luz, contada de esta forma, a partir de Römer, el alcance que tuvo en el escenario de la física, y cómo entra su vigencia en los marcos teóricos de las leyes de la física. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Muy bien, Rafael, por la interesante charla. A ver, vamos a ir a la sección preguntas. Todos los que deseen, por favor, dejar sus preguntas, pueden hacerlo acá en la sección de chat, o si no, hay una opción de levantar la mano, que pueden activarla ahí donde dice reacciones, abajo a la derecha. Ahí se activa la opción levantar la mano, si es que alguien desea hacer su pregunta de manera verbal. Si no, bueno, vamos leyendo acá los anteriores mensajes. A ver, vamos a ordenarnos. Bueno, acá, Rolando nos manda saludos desde Guatemala. Adrián Núñez dice hola a todos. Alberto dice buenas tardes, bendiciones, afectos a la charla. Desde Buenos Aires, Argentina. Paul Calderón, hola a todos. Daniel Cabezas, profesor Daniel Cabezas, desde Díaz, Buenos Aires, Argentina. Roberto Braverman, saludos a todos, buenas tardes. Lucero Navarro, buenas tardes. Por acá. Bueno. Sí, a ver, si hubiera alguien que desea realizar alguna pregunta, puede dejar en la sección chat, o si no, activar la opción de levantar la mano. Bien. A ver. Sí. Bien. Bueno, a ver, vamos a activar acá también. A ver. Bien, acá. Listo. Bueno, a ver. Si hubiera alguien que desea realizar una pregunta, puede dejarla en la sección de chat, o si no, activar la opción de levantar la mano si desea hacer su pregunta de manera verbal. A ver, bueno. ¿Ah? Bueno, mientras tanto vamos a compartir acá alguna información que tenemos para dar. ¿Puedes dejar un momento de compartir, Rafael, por favor, para yo mostrar unas cosas que tengo, por favor? A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, a ver. Ahí está. Ya, a ver, bueno, vamos un momento. A ver. Un momento. Ya.
Bueno, como todas las semanas, esta charla está siendo grabada. Les voy a mostrar a continuación el canal de charlas de la Alianza, donde se suben todas las charlas una vez terminadas. Agradecemos como todas las semanas a la página de Rastros de Guerra, que gentilmente nos presta su plataforma Zoom. Esta página está a cargo de nuestro amigo Juan Carlos Flores desde Lima, que es una página de historia peruana, bueno, pero es una página de historia militar, así que abarca, digamos, un poco la historia de Sudamérica también. Y como ya es costumbre aquí en la Aliada, le otorgamos un diploma de participación a Rafael por su interesante charla del día de hoy, Historia de la Medición de la Luz y C. Rafael, unas palabras, por favor. Te vamos a enviar este diploma a tu correo, como las anteriores veces. Bueno, sí, no, claro, por supuesto. En principio, bueno, muchísimas gracias por el espacio para poder dar una charla sobre este tema. Eh, no sé si quedó claro, digamos, la conexión, digamos, desde la época de Roemer, la velocidad de la luz, y fundamentalmente las construcciones de hipótesis, digamos, de una apariencia de ver y luego de que no se ve. Por ejemplo, el éter luminífero. ¿Y qué podemos decir de la materia oscura? Ya hace tiempo me acuerdo que hablábamos, la materia oscura, por el momento no se ha encontrado ninguna partícula. Eh, Fijémonos que es medio recurrente, inclusive en la época de Roemer y en otras épocas, por supuesto, la necesidad de construir una hipótesis. Y bueno, en el caso de Michelson y Morley, que fue satisfactorio para respaldar la relatividad especial, eh, podrá pasar con la materia oscura. Por el momento, bueno, ahora está el QUBIC, hay varias experiencias que se están realizando. Eh, Existe la materia oscura, es una hipótesis muy fuerte en el cual estamos de alguna manera encandilados con los marcos teóricos actuales y que no permite ver otras salidas. Por supuesto, las hay. Eh, por ejemplo, hay gente que trabaja con gravedad, eh, la modificación de la gravedad eh, y otras situaciones, ¿no? Eh, Así que es un tema eh, interesante, ¿no? Desde lo histórico, por supuesto. Es cierto que en poco tiempo uno no puede explayar todo, ¿no? Porque es muy interesante si uno se aboca solamente a Roemer y ver, digamos, esa comunicación. El historiador le va a interesar más justamente el trabajo que tuvo como aceptación de un Christa Huygens y no de un de Cassini, que fue el que de alguna manera le propuso a partir de Picard que realice las mediciones y determina esa velocidad, pero hay que esperar un tiempo para que en efecto lo que encontró Roemer es válido, aunque con un error importante eh, eh, de más del 5% de lo que se mide hoy en la velocidad de la luz en el vacío. Y bueno, hay otros temas más, por supuesto. Así que agradecido por la comunicación y por haber dado este espacio para la charla. Gracias. A ver, bueno, y para quienes deseen un certificado de participación en esta charla, pueden solicitarlo escribiendo al correo siguiente, que es charlas.liada@gmail.com, charlas.liada@gmail.com. Y esta charla llega como todas las semanas siempre al apoyo del equipo de Charlas Liadas, que está compuesto por el profesor Jorge Coblan y este servidor Manuel Rojas. A ver, quiero leer algunas cosas acá que han dejado. A ver. Ujú. Acá Daniel Hilar dice, como siempre, Rafael, un gusto escucharte. Justo anoche empecé a dar relatividad. Y acá Carlos Lucarelli dice, muy buena exposición por la amplitud que abarca el tema. Felicidades, Rafa. Bueno, yo tengo una consulta un poco, no soy tan especialista en el tema, pero digamos, el éter se define como el medio, o sea, fue, digamos, el argumento utilizado para explicar la propagación de la luz en el vacío, ¿no? Cuando no, este,
digamos, en el siglo XIX, pero esto tuvo que ver, digamos, para explicar la velocidad de la luz en el vacío según la física de Newton, ¿no? Es lo que, digamos, yo entiendo, porque Perdón, la física, no te escuché la última parte, disculpa. La física, de Newton. eh, bueno, lo que pasa es que si nos fijamos en el cubo de las teorías físicas, pues fíjate que tanto la ley de la gravitación universal como las leyes de Newton, inclusive él no le cerraba la idea de que la velocidad de la luz se propague de forma instantánea, que viaje a una velocidad infinita. Eh, eh, es lo mismo, digamos, no le cerraba, o sea, Newton había trabajado con, no encontraba el software del sistema para poder comprender la comunicación que hay entre un cuerpo y otro. No le cerraba que se propagase en forma instantánea. Por eso, justamente, con el descubrimiento de las ondas hertzianas, a partir de las leyes de Maxwell, que predice la existencia de ondas electromagnéticas, cuando Michelson y Morley encuentran la experiencia que refuta que en realidad era un experimento que esperaban a favor, como varios experimentos hoy en día que esperan a favor la existencia de materia oscura, eh, bueno, no encontraron ninguna anomalía con respecto a la velocidad de la luz. O sea que, como el nadador que cruza perpendicular o el nadador que nada en un sentido y el otro, no encuentran que la luz en un camino y en el otro haya diferencia temporal. Y lo interesante con esta experiencia es que cuál de las dos sobrevive justamente porque para poder explicar lo de Michelson y Morley se necesitó unas transformaciones que lo desarrolló justamente Lorentz y que Einstein ahí pone a prueba las leyes de la física de Newton, la particular relación entre la fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Qué pasa si pasamos de un sistema al otro en relación a las ondas electromagnéticas? Si se mantienen invariantes o no, en lo que se denomina la invariancia de las transformaciones de Lorentz. Y bueno, lo que encuentra es que Newton ahí, no pasa la prueba, y sí pasa la prueba las ondas electromagnéticas o las ecuaciones de Maxwell. Entonces, Newton no habla del éter. El que propone, y además que es a posteriori a Newton, es justamente James Clerk Maxwell. O sea, él necesita, de acuerdo a sus... O sea, como era fuerte la idea de que... No, bueno, fuerte, hoy no sé, no encuentro las palabras. Eh, eh, bueno, que él precisaba un medio en el cual se tuviesen que propagar las ondas. Y bueno, el medio que él construyó como hipótesis es la existencia de un éter que lo cubre todo, y además, eso sí, hablando con respecto al tiempo, al espacio, hablando de un espacio absoluto, ahí nos acercamos nuevamente a Newton, ahí hay un acercamiento de Maxwell a Newton hablando de que permea todo un espacio absoluto, ¿no? Y bueno, así que bueno, no sé si está contestado en parte la pregunta. Sí, bueno, mi consulta era, digamos, el éter fue necesario, digamos, mientras la física estaba dada por las leyes de Newton, ¿no? O sea, es digamos, mi, Por el concepto del espacio absoluto que permea como decía Maxwell, una materia misteriosa que permea estable, estática en el espacio absoluto. Entonces Maxwell se apoya de esa idea y que las ondas electromagnéticas se pueden propagar en la misma. El experimento de Michelson y Morley encuentra, no sé si te acordás, los gráficos de las líneas
que indican una direccionalidad del éter en relación a la órbita terrestre, cómo va cambiando la Tierra, o sea, la Tierra tiene una determinada velocidad y dirección cambiante respecto a ese medio que es el éter. Entonces, lo que se encuentra es que justamente cómo ese cambio de direccionalidad es independiente, digamos, justamente este dispositivo de los sistemas de los dos espejos, con un espejo semitransparente para que lleguen el interferómetro, para ver qué tipo de patrones de interferencia se construye, y encuentran de que para cualquier dirección en el cual direccionen el aparato, independientemente de cómo lo ubicaban, no se encontraba un C más B mayor a C o un C menos B menor a C. Se encontraba de que C más B es igual a C, o sea que la velocidad del objeto más la velocidad de la luz es la velocidad de la luz. Correcto. Bueno, muchas gracias por la explicación, Rafael. A ver, voy a seguir pasando los créditos finales. Por favor, si hay alguien que desea hacer una pregunta o dejar un comentario, puede hacerlo en la sección chat o activar ahí una opción para levantar la mano. Bueno, voy a terminar de pasar. ¿Ah? Ya. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Liada TV, donde están todas las anteriores charlas. Ya, bueno, son ya 3 años de charlas de la Liada, así que ya creo que tenemos más de 100 charlas diferentes, así que bueno, ahí pueden visualizarlas, descargarlas, compartirlas. Si las comparten, agradeceríamos pues ahí una mención a nuestro canal para ganar más seguidores. Aquí está. Y también están invitados a visitar el canal Rastro de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores. Como les dije hace un momento, es un canal de historia militar peruana y sudamericana en general, y ahí pueden poner ustedes un me gusta a sus videos. También, bueno, darles la invitación siempre abierta a escribir a la revista Universo de la Aliada, que es en formato digital, de libre descarga, gratuita, y no solamente mandar sus artículos astronómicos, sino también sus fotografías astronómicas. Si es que hacen astrofotografía, bueno, pueden mandar sus fotografías y ahí se las publicamos. Esta fotografía, por ejemplo, de la nebulosa Orión fue tomada por Giancarlo García, un compatriota mío, peruano, y bueno, en esta edición le hemos publicado su fotografía como portada de Universo. Y ahí también pueden descargar los anteriores números, ¿no? Y finalmente, también invitarlos a suscribirse al Facebook oficial de la Aliada, que es de acá, Aliada Liga Iberoamericana de Astronomía, en Facebook, y allí pueden vernos, pues, pueden enviar sus fotografías, promocionar sus eventos, comentar nuestras actividades, sobre todo estar al tanto de las actividades de la Aliada, ahí en nuestro grupo de Facebook. Bien, vamos a leer los últimos mensajes. Bueno, Lucero Navarro dice, muchas gracias por compartir. Profesor Quirola, bueno, gracias a todos. Y bueno, como todas las semanas, gracias a todos. Al parecer, la siguiente semana la charla la vamos a hacer día domingo, así que bueno, ya estaremos avisando. Hemos comenzado haciendo día de semana, bueno, para ajustarnos un poco, digamos, a los horarios que teníamos para usar el Facebook, pero a partir de la próxima semana me parece que ya vamos a hacerla a partir de los días domingos. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado presentes. Muchas gracias, Rafael, como siempre, muy gentil para estar aquí en nuestra charla. Bueno, gracias a todos. Nos vemos y que tengan una buena semana. Nos vemos pronto. Chao, chao, Rafael. Nos vemos. Chao, gracias, Manuel. Saludos a todos. Un gusto. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos.